Bueno, entonces los usos. Hemos dicho la liberación rápida de energía, que eran los desfibriladores, que sirven para desfibrilar el corazón y hacer que el corazón vuelva a latir, si todo anda bien. Eso se libera muy rápidamente, en poco tiempo la energía, pasa por el corazón, esa corriente eléctrica, lo pone a cero al corazón, y después el corazón arranca de vuelta solito, ya sincrónicamente, si todo anda bien. Después también se usan en filtros para la frecuencia natural, se usaba antes en los sintonizadores. También se usa en los circuitos electrónicos como suavizante de variaciones bruscas de voltaje. Bueno, en fin, un sinnúmero de usos. Ahora veamos lo que nos quedaba pendiente de la parte del dieléctrico. El dieléctrico es lo que se pone entre las placas del capacitor. En el siglo XVII, Faraday ya investigó por primera vez el efecto de llenar el espacio entre las placas de un condensador con ese dieléctrico. El dieléctrico tiene que ser aislante. No hay vuelta, porque si llegan a poner un conductor, lo ponen en cortocircuito. Entonces, siguen entrando. Los que están entrando, ¿les pueden pasar la clave a ustedes por chat? O si no tengo que... ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno. Listo, entonces. Les decía que si ustedes le pasan la clave a los que faltan. Entonces, el dieléctrico ocupa espacio entre las placas y la capacidad en general aumenta en un factor. Esa letra griega se llama kappa, que se llama constante dieléctrica del dieléctrico. Lo caracteriza a cada dieléctrico, está caracterizado por una cierta constante dieléctrica, ¿no? Cuanto más grande la tenga, a la constante, por supuesto, mejor va a ser, mayor va a ser la capacidad. Acá pueden ver cómo está formado un capacitor. En realidad, para maximizar la superficie, se agrupan como si fuera una serpentina. Se enrolla sobre sí mismo. Están las dos placas conductoras y está el aislante en el medio. Este es el dieléctrico, ¿no? Coloca de tal manera que las dos placas queden aisladas eléctricamente. ¿Cuáles son las funciones de un dieléctrico? Mantiene las dos hojas separadas, o sea, para que haya una aislación eléctrica. Incrementa al máximo posible la diferencia potencial entre las placas. ¿Por qué? Porque ese dieléctrico evita que se produzca un arco entre las placas y la diferencia potencial es muy grande. Incrementa en gran medida la capacidad del capacitor. La capacidad. O sea, si ustedes ponen un dieléctrico de una constante dieléctrica muy grande, el mismo tamaño, mucha más capacidad. Bueno, introducción de un dieléctrico en el condensador. Si un condensador plano o cualquiera de capacidad C sub 0 se conecta a una batería, con una diferencia potencial V sub 0, aparece una carga Q sub 0, ¿no? Que será la capacidad por el voltaje. Y se desconecta el condensador y se introduce un dieléctrico que ocupa todo el espacio entre las placas, la diferencia de potencial disminuye en una cantidad casualmente kappa. Entonces, la carga no puede cambiar, porque no, por el hecho de introducir un dieléctrico no va a cambiar la cantidad de carga, ya está aislado el capacitor.
Entonces, el dieléctrico agrega un numerito aquí arriba, la constante dieléctrica kappa, el voltaje tiene que disminuir para que esta relación se siga manteniendo. ¿Por qué? Porque Q sub 0 no puede cambiar. Bueno, si se introduce un dieléctrico con la pila conectada, esta debe suministrar una carga adicional para mantener el potencial constante. Entonces, la carga aumenta en un factor K sub 0. Entonces, ver que el resultado, ya sea que haya desconectado la pila o la que la haya mantenido constante, siempre es el mismo. La capacidad resulta aumentada en un valor constante kappa, que es la constante dieléctrica del dieléctrico que ustedes han introducido. Entonces, si ustedes tienen un conductor plano paralelo, la capacidad la pueden escribir como kappa veces epsilon 0, o sea, sería esta la permitividad eléctrica del dieléctrico. Entonces, yo puedo generalizar que la constante, la capacidad de un capacitor depende de las características geométricas del capacitor, acá representado por la letra L, y de la constante dieléctrica del dieléctrico. Bueno, si es plano paralelo, L vale A sobre D. Si es un conductor cilíndrico, L vale 2pi L sobre A. Y si sería, bueno, después estaba el otro, el cilíndrico. Esperen que me pasé una. Entonces, acá tienen algunos valores para tener una idea de las constantes dieléctricas de los materiales aislantes, ¿no? A 20 grados centígrados. El vacío y el aire, como yo les decía, el valor es muy aproximado a una atmósfera. Un aire sometido a mucha presión cambia, pero sigue valiendo 1. Acá empiezan a haber valores interesantes. El teflón, poliestireno, benceno, mica, el mylar, plexiglas, cloruro de polivinilo, el vidrio, neopreno, germanio, glicerina, agua. Bueno, agua no podrían poner porque el agua tendría que ser químicamente pura para ser aislante. Y acá hay uno que tiene, que se llama zonas, digamos, el titanato de estroncio, que vale 310. Fíjense cómo resalta sobre todo los demás. Bueno, en un capacitor lo que se busca es, en el mínimo tamaño, aumentar su capacidad. Pero también está la parte de precio. Habría que ver cuál es el que mejor relación costo-calidad tiene, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los conductores eléctricos. Ustedes saben que los conductores eléctricos se hacen de cobre. Pero el cobre no es el mejor conductor de la electricidad. Hay otros mejores, por ejemplo, la plata. Pero imagínense ustedes si los conductores eléctricos se hiciesen de plata. No durarían ni media hora en la calle, por ejemplo. Pues se robarían a todo. Entonces, se usa el cobre porque es un buen conductor, pero no es tan caro. Así todo, el cobre se lo roban, ¿no? Bueno, entonces, esta es, digamos, la constante dieléctrica de algunos materiales. Pueden buscar en internet de algunos otros. Y lo que nos está faltando, ahí después un ejercicio, es qué pasa con el comportamiento microscópico de un dieléctrico. O sea, cómo se orientan las moléculas dentro de un
dieléctrico cuando se somete a una diferencia de potencial, o sea, a un campo eléctrico. Y bueno, ¿se acuerda de las cargas de polarización? Cuando uno acercaba un cuerpo cargado a otro. Entonces, esas cargas de polarización son las responsables de que disminuya el campo eléctrico entre las placas de un condensador cuando se introduce un dieléctrico. Dichas cargas se encuentran en la superficie del dieléctrico. Bueno, imagínense ustedes, para interpretar esto, el modelo atómico simple, ¿no es cierto? Acá tenemos el núcleo con carga positiva y el electrón dando vuelta acá. No hay un campo eléctrico externo, no hay una polarización. ¿Qué pasa si yo ahora someto a ese átomo, a esa molécula, a una diferencia de potencial? Entonces, ¿qué pasa? Aparece un campo eléctrico y eso hace que la posición del núcleo y la distribución de las cargas negativas se desplacen. Porque aparece un momento dipolar. Entonces, hay un reacomodamiento, una reorientación de las cargas. De tal manera que buscan el equilibrio. Entonces, en ese momento se dice que el átomo tiene un momento dipolar inducido debido al campo eléctrico externo y está polarizado. Entonces, por ejemplo, hablamos, cuando vimos el momento dipolar, de algunas moléculas que tienen un momento dipolar permanente. Una de esas es el agua, que como tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y están orientados de tal manera que, si bien es neutro, aparece un momento. Es como que la sumatoria de fuerzas es cero internamente, pero hay un momento resultante. Es como cuando ustedes mueven un volante, digamos. El volante rota pero no se traslada. Sería más o menos eso. Entonces, si colocamos un dieléctrico entre las placas de un condensador plano paralelo, ¿qué es lo que pasa? Se polariza. Y aparece una densidad superficial de carga en las cargas adyacentes a la placa del condensador. Fíjense, acá tenemos un dieléctrico, eléctricamente neutro. Las cargas positivas y negativas están repartidas de tal manera que no hay un campo resultante. Lo pongo a ese dieléctrico dentro de un condensador. Acá está la placa positiva, acá está la placa negativa. Entonces, claro, ustedes ven que cerca de la superficie que está en contacto con el conductor del dieléctrico, bueno, las cargas positivas se quieren ir con las negativas, entonces se empiezan a agrupar de este lado. Las negativas se quieren ir con las positivas y se reagrupan de este lado. Se establece, entonces, después de un tiempo, todas las positivas del dieléctrico se van para acá, todas las negativas se van para acá, y aparece un campo eléctrico dentro del dieléctrico. Aparece una densidad superficial de carga sigma acá, esta es la de la placa metálica, estas son ya las del dieléctrico. Entonces fíjense, el campo eléctrico es sub cero, va de izquierda a derecha, mientras que el campo eléctrico dentro del dieléctrico va de derecha a izquierda. Si yo quiero obtener el campo eléctrico resultante, ¿qué tengo que hacer? Sumarlos vectorialmente. Este menos este, vectorialmente, me da un campo eléctrico resultante menor que el que tenía originalmente. O sea, el campo
como consecuencia de la polarización del dieléctrico, se ha debilitado. Un capacitor y con y sin dieléctrico. Entonces, bueno, ese era el comportamiento, digamos, microscópico de los, ¿cómo se llaman? De los dieléctricos, ¿no? Entonces, no tengo el dieléctrico, acá está tranquilo, porque bueno, lo conecto, lo pongo entre medio de unas placas cargadas positiva y negativamente con carga Q. Hay una redistribución de las cargas acá por inducción. Se polariza el dieléctrico, aparece un campo interno que debilita el campo externo. O sea que, en consecuencia, el campo total disminuye, pero aumenta la capacidad. Entonces, acá hay un ejercicio como para completar ese concepto, y ya terminamos. Dice, suponga que cada una de las placas paralelas de la figura tiene un área de 2000 centímetros cuadrados, y están separadas por 1 centímetro. Bueno, 2000 centímetros cuadrados es algo más manejable. Sería, qué sé yo, no, también es grande, ¿no? Podemos decir algo rápido, 200 por 10 centímetros. 200 son 2 metros, bueno. Sí, y están separadas 1 centímetro. Este capacitor está conectado a una fuente de energía y se carga una diferencia de potencial de 3000 volts. Bueno, ahí está un dibujito, digamos. Después que dice, después se desconecta la fuente de energía y se inserta entre la placa una lámina de material plástico aislante, llenando por completo el espacio entre ellas. Ahí está. Se observa que la diferencia potencial disminuye a 1000 voltios y que la carga en cada placa del capacitor permanece constante. Entonces, para ponerlos en contexto, lo tenía el capacitor sin nada, le he puesto 3000 voltios y me han dado las dimensiones geométricas. Y ahora le pongo un dieléctrico ahí entre las dos placas y veo que baja a 1000 voltios la tensión. La pregunta es, la capacitancia original es sub 0, la magnitud de la carga en cada placa, la capacitancia C después de haber insertado el dieléctrico, la constante dieléctrica del dieléctrico, la permitividad del dieléctrico, la magnitud de la carga inducida entre cada cara del dieléctrico, la inducida, ¿no? El campo eléctrico original y el campo eléctrico después. Bueno, todo una historia. Vamos por partes. La capacitancia original. Entonces, recuerden, tenemos el capacitor sin nada. Todavía no hay placas. Entonces, calculamos la capacidad, depende de las características geométricas, y me da 177 picofarads. Chiquitito. Y ahora me piden la magnitud de la carga en cada capa. Y bueno, si quiero la carga, multiplico la capacidad por el voltaje, que era 3000 voltios, me da 0,531 microfaradios. O sea, el capacitor está sin el dieléctrico, calculo la capacidad, calculo la carga. Y ahora voy a calcular la capacitancia después de insertar. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Se va a agrandar o se va a achicar la capacidad cuando inserte el dieléctrico? Hola. ¿Hay alguien del otro lado? Hola, profe, ¿cómo le va? Me he hecho asustar.
Yo pensaba que se había cortado de vuelta. No, yo les preguntaba si es que cuando yo ponga el dieléctrico, ¿la capacidad va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Aumenta, por supuesto, aumenta. En realidad aumenta K veces, ¿no es cierto? Así es. Entonces veamos. Bueno, entonces K representa la relación entre la capacidad nueva y la capacidad C sub 0. Ah, me apuré un poquito. ¿Sabes cómo hago para volver? Ahí está. Ahí. Bueno, como yo no tengo cuánto vale capa, pero sí sé que el voltaje pasó de 3000 a 1000. Entonces, tengo la carga. El capacitor está cargado. El voltaje pasa de 3000 voltios a 1000 voltios, como consecuencia de que le pongo el dieléctrico. Entonces, saco la nueva capacidad. Fíjense, ¿cuánto era al principio? 177. Sí, el dieléctrico. ¿Cuánto vale ahora? 537 con el dieléctrico. Entonces, pero me dice, che, pero ¿y cuánto vale la constante dieléctrica entonces? Entonces, para sacar la constante dieléctrica, va a ser C sobre C sub 0 o epsilon sobre epsilon 0. Quiere decir que la constante dieléctrica, hago el cociente y vale 3. 531 sobre 177, 3. O sea, la constante dieléctrica del dieléctrico es 3. Es un número adimensional. También la puedo sacar a la constante dividiendo la relación de los voltajes. Por supuesto. También me da 3. ¿No? ¿Y cuánto vale la permitividad eléctrica de mi dieléctrico? Kappa por epsilon 0. Bueno, habrá que multiplicar 8,85, 10 a la menos 12 por los 3. Esta es la constante dieléctrica de mi dieléctrico. La permitividad, perdón, eléctrica de mi dieléctrico. Entonces, kappa es la constante dieléctrica y esta es la permitividad eléctrica de mi. Y después, no me acuerdo, creo que había que calcular la nueva carga. A ver. Ya no sé qué era lo que pedía. Tenemos la magnitud de la carga, la permitividad del dieléctrico y la magnitud de la carga inducida en la carga del dieléctrico. Tenemos que calcular la carga que se indujo, perdón, porque lo puse al dieléctrico ahí. Entonces, para eso, la carga inducida entonces va a ser igual a la carga original por 1 menos 1 sobre kappa. Y bueno, 3,54 por 10 a la menos 7 coulomb. Entonces, la carga inducida, acá se lo ve a la derecha, aparece sobre la superficie que está en contacto con las placas. Acá está la carga inducida positiva, acá está la carga inducida negativa. Y, por supuesto, la diferencia de potencial que aparece entre bornes. Hay que tener cuidado de que los valores de campo eléctrico o de potencial eléctrico no lleguen al límite de ruptura del material del dieléctrico, porque en ese caso se establece un arco eléctrico y esto se quema. Los capacitores, normalmente cuando
se supera la tensión de ruptura, explotan, y bueno, si uno está cerca, puede ser peligroso, ¿no? Es como una serpentina que se deshace, digamos. Y como eso adentro tiene a veces, normalmente una placa metálica, tiene un dieléctrico, tiene una cobertura a veces metálica, y como está contenido, está cerrado herméticamente, se generan gases, esa explosión puede ser bastante violenta, digamos, si el capacitor es medio grande, así que hay que tener cuidado. O sea, no hay que jugar con capacitores, digamos, sometiéndolo a diferencias de potencial muy grandes que puedan inducir internamente un arco eléctrico. Bueno, y había que calcular el campo eléctrico ese que se generaba, que es 3,5, bueno, ya se está terminando el tiempo, que es 3 por 10 a la 5 voltios por metro. Este era el campo original. El campo inducido era 1 por 10 a la menos 5. Entonces, la relación también da 3. Y el campo resultante, bueno, y el campo resultante es la diferencia entre esos campos, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí llegamos por hoy. Les quería mostrar, antes de terminar, creo que queda... A ver. Quería compartirles una cosita más. ¿A dónde está? Parece que no lo tengo. Sí. A ver. Bueno, esto ya está. Vamos a cerrar la asistencia. No sé si han visto, ya quedan unos minutitos, pero les quería mostrar. Ya está disponible la unidad 2 de capacidad. Estoy compartiendo esto con ustedes, ¿lo están viendo? Sí, profesor. Sí, profe. Profe. Bueno, listo. Entonces, acá tienen, digamos, la unidad 2. Acá está la teoría. Acá está el trabajo práctico. Acá está un resumencito. Las clases de teoría de un profesor, por si la quieren ver. Los ejercicios resueltos de capacitores. El cuestionario semanal que ya arrancó. Va a vencer el 8 de junio. Está abierto. Toda esta semana. Este otro cuestionario, que creo que se habilita recién el primero. A ver. Sí, recién se habilita el primero. O sea que tienen para practicar con el otro. Los dos cuestionarios tienen 2 intentos. Este es el cuestionario del trabajo práctico obligatorio, pero fíjense que tiene 2 intentos y el método de calificación es el promedio. Tienen para resolverlo 3 horas y se va a cerrar el 8. Recién se va a abrir el primero para ustedes. Tiene 10 preguntas. El otro cuestionario... Ay, qué estúpido. El otro cuestionario, que está acá, ya está abierto,
Está mal puesto de propiedades. Este también tiene 2 intentos. Se habilitó hace 2 días, creo, el 25 de mayo, y va a estar hasta el 8 también. También tiene 2 intentos, este de 5 preguntas. Ya les muestro, digamos. Fíjense, ¿ve? Acá hay uno, por ejemplo, dice, las placas de un capacitor de placas paralelas están separadas por una distancia de tantos milímetros y tiene un área de tanto. Cada placa tiene una carga de tanto. Están en el vacío. ¿Cuál es la capacidad? Y les da. Entonces, uno, con lo que ha visto ahora y teniendo el machetito ahí a la par, lo puede ir haciendo. Si uno, acá, ponele que elija ese, diga comprobar. Le he pegado justo. Bueno, probemos otro. Siguiente página. Bueno, dice, no sé, 14 contuve 100 centímetros, bla, bla, bla. La energía almacenada. Bueno, ponele que ponga esta. Mal. Bueno, entonces tiene la posibilidad de ya tener una penalización, probar otra. Comprobar. Y así, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan? Entonces ustedes tienen la posibilidad de ir viendo e intentar las veces que quieran esto hasta que les salga. Acá hay otro más. Profesor, quedó pendiente el obligatorio del 4. Sí, lo acabo de habilitar. Me había olvidado de ese. Está habilitado. Bueno, a ver, ya cierro esto y nos vamos para ahí. ¿Cuánto tiempo queda? 5 minutos. A ver. Entonces, sí, ese. No sé qué ha pasado con ese. Pero está habilitado. Después ya lo puedo habilitar un ratito más. Este es el de electrostática. El 4 de electrostática está por acá. Flujo, ley de Gauss, eso ya han cerrado. Acá está. Este es el semanal, ya está. Y este estaba, nadie lo ha hecho, claro, porque estaba, no está publicado, dice. Claro, no aparece. Acá está, ahora sí, sí está. Ahora sí está, ya hay 2, digamos, uno está publicado y otro no. Este sí está. A ver, ahora está. Este está para el vencimiento para el 1 de junio. Pero bueno, como lo he puesto tarde, lo podría dejar una semanita más. A ver, lo voy a ver ahora. Sí, también tiene 2 intentos. Sí, estaba escondido. Me había olvidado de esto. 2 cargas juntas separan una distancia de ¿cuál es el potencial eléctrico? Sí, está bueno. Bueno, entonces, está abierto ahora. Si ustedes entran, pueden... Uy, ya me he ido de vuelta. No, que yo quería entrar como alumno, para ver si lo veía. Pero bueno, pero sí está, sí está. Y ahora quedan 2 minutos. Fíjense, electrostática, electrostática, acá está. Cuestionario ley de Gauss, acá está. En el primero, que es de autoaprendizaje, que lo han hecho 16 nada más, se ve que están con mucha tarea, y este, que está duplicado, entonces este de acá lo puedo borrar, y me queda este, que está abierto, ¿ven? Está totalmente abierto. Así que ya lo podrían intentar hacer el fin de semana, tienen hasta el 1, pero como tienen poco tiempo, le podría poner una semanita más. Entonces, ya después le cambio la temporización para que vaya hasta el 8 de junio.
Los dos que vayan hasta el 8 de julio. Entonces ahora se va a cerrar el 8 de julio. Y tienen para hacer los dos. ¿Ok? Perfecto, profesor, gracias. Háganlo porque, Gracias. ¿no? Háganlo porque la verdad que eso les da la posibilidad de practicar. Hagan el otro primero. Fíjense que los prácticos, me voy a ir a ver, voy a cambiar el rol a student. Entonces, a ver, ahora estoy como si fuera ustedes. A ver. ¿Se corta, profe, que nos volvemos a conectar o...? No, ya me tengo que ir yo. Pero, ¿cuánto queda? Queda unos segunditos, ¿no? Pero ya está, fíjense. Acá están los cuestionarios.